Buenos días, nosotros somos el equipo 4, nuestro tema es análisis de documentos y sus instrumentos. Espero que esta exposición sea de su agrado y que la información les sirva en algún futuro. El análisis de documentos. El análisis de documentos es la base de la investigación histórica y fundamento de toda investigación que pretende estar incluida en la realidad del momento en que se desarrolla. Básicamente es donde los analistas buscan información en documentos para poder iniciar con la investigación. Métodos. Hay dos tipos de métodos. El primero es el método clásico. Se producen mediante dos tipos de análisis. El primero es el interno. Se analiza el contenido del texto, lo cual es calidad y veracidad. El segundo es el externo. Se analiza el contexto del texto, lo cual es autenticidad y resonancia. El segundo método es el método cuantitativo. Este generalmente, siempre complementa al método clásico. Y algunos de sus ejemplos son, el primero, la semántica cuantitativa, el análisis de contenido y documentación bibliográfica. Y ahora les voy a hablar del análisis de contenido, algunas de sus ventajas e inconvenientes. El análisis de contenido es una herramienta basada en el análisis y la interpretación de documentos. En sí es analizar su contenido, su contexto y evidenciar sus contenidos en sí. Y su objetivo va más allá de plantear lo que transmite literalmente, sino que pues va más allá de eso, todo lo que puede influir a través de la información que contiene. Y algunas de sus ventajas es que su técnica no es intrusiva, información de bajo coste, y algunos de sus inconvenientes son que sus escritos no homogéneos son con diferentes propósitos y su disposición de los documentos es limitada. Los tipos de documentos que se pueden someter a un análisis de contenido son muy variados, como actas, circulares, cartas, diarios, discursos, revistas, periódicos, libros, emails, póster, twitters, informes, programas e incluso recursos audiovisuales. Procedimientos a seguir en el análisis de contenido. Para llevar a cabo este proceso es necesario tener en cuenta 7 puntos, debido a que estos puntos son la forma correcta en realizar este procedimiento, que son objetivo y contexto, unidades de análisis, reglas de numeración y recuento, categorización, codificación, fiabilidad y validez y análisis de los datos. Objetivo y contexto. Determina los objetivos perseguidos por la investigación, el objeto de estudio, el universo, la elección de tipo de documentos y las unidades de contenido dentro del documento o archivo. Esto significa que para cierto contexto o información tenemos que sacar un objetivo general, que son básicamente las estrategias de aprendizaje en particular de dicho archivo, que nos permite obtener un conocimiento y poderlo compartir con las demás personas. Unidades de análisis. Determina las unidades de muestreo, unidades de contexto y unidades de registro. Son diferentes puntos a seguir debido a que el análisis se divide en diferentes partes para llegar a una conclusión homogénea, por así decirlo, y poder entender mayormente el contexto o la información. Reglas de numeración y recuento. Esto no tiene un significado, simplemente vendrían siendo como los ejemplos, ya que esto significa que es la frecuencia de la aparición de alguna frase o palabra o número y el nivel de concentración que tiene cada una de ellas, como por ejemplo presencia o ausencia, frecuencia de aparición, orden, aparición, nivel de concentración. Categorización. Es la clasificación de los elementos de texto a partir de los criterios previamente establecidos. La clasificación la usamos no solamente en información o en textos, lo usamos para nuestra vida diaria, pero hay puntos a seguir para llegar a una clasificación bien realizada, que debería ser la información exhaustivas, mutuamente excluyentes, homogéneas, productivas, significativas y replicables.
Codificación. Traducir la categorización a valores numéricos según reglas predefinidas, libro de códigos para su posterior tratamiento estadístico. A esto también se le puede denominar codificación. La codificación y la categorización van de la mano, pero debido a que es una clasificación de números, pero no solamente aplica en lo que es pues, la computadora, las matemáticas y todo eso, también aplica en la información debido al orden en que acomodas tus ideas o en el orden en que se acomoda la información, etcétera. Fiabilidad y validez. La fiabilidad se estima por el grado de acuerdo entre codificaciones independientes. La validez se relaciona con la exhaustividad y la productividad del sistema de categorías. Estos dos puntos se tienen que tomar muy en cuenta al momento de sacar alguna información o una conclusión, debido a que un texto tiene que ser válido y fiable a la vez. Si no, pues no se puede tomar como mucho en cuenta debido a que pues no tiene la información necesaria o los puntos más válidos, por decir algo. Análisis de datos, análisis descriptivo y diferenciales y multivalentes. Como ya mencioné, el análisis tiene diferentes puntos, debido a que para llegar a una conclusión general y bien realizada tienes que tomar muchos puntos en cuenta, debido a la información, a cuánta información te es implementada y los puntos que esta contiene, debido a, pues, a lo que describe dicha información y los puntos diferentes que tiene cada uno, que no se repite información, que hable del mismo tema o que no se desvíe, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación les enseñaremos un video de análisis de datos. Ok, respecto a la exposición y el video, si pusieron mucha atención, podrán responder estas preguntas fácilmente. La primera pregunta es, ¿cuál es el primer paso que se da después de plantear el problema de una investigación? La segunda es, ¿cuáles son los dos tipos de análisis en el método clásico y en qué consiste? La tercera, ¿en qué análisis de contenido y su objetivo? ¿Qué es el análisis de contenido y su objetivo? La cuarta menciona algunas ventajas y desventajas del análisis de contenido. Y por último, menciona algunos puntos que forman el procedimiento de análisis de contenido.